en un instante más, porque ahora en la cabina del 100.1 nos acompaña como todos los jueves Hugo Pisano de Pro Familia Cuernavaca, una asociación que siempre estás por acá platicando de cosas bien interesantes. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar otra vez con ustedes. No, hombre, platicar contigo es divertidísimo y tiene mucha profundidad también todo lo que hacemos. Entonces, a ver, Hugo, tú siempre traes temas a la mesa de mucha actualidad, de mucha controversia, obviamente de mucha reflexión. Los últimos días, el fin de semana pasado también se dio, etcétera, etcétera. Ha habido y se está dando más este tema de pues, manifestarse, en algunos casos con mucha paz, en algunos otros no. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué está pasando hoy con la sociedad que está tomando decisiones de repente como tan fuera del sentido común, ¿no? O sea, las familias de repente toman decisiones que no van por ahí y que de alguna u otra manera hacen que se desmembre, ¿no? Un tejido social. ¿Tú cómo estás viendo hoy a las familias morelenses y a las familias mexicanas fluir en sociedad? Fíjate algo muy importante, todo parte de cuáles son nuestros fundamentos, porque eso dicta, o sea, lo que creemos dicta nuestras acciones. ¿Como tus principios? Exacto, y nuestras decisiones. Porque, por ejemplo, en estos días, como bien sabes, a nivel estatal se está votando en todos los municipios sobre el matrimonio, si puede ser del mismo sexo o se conserva como Dios lo estipuló en su palabra, ¿no? Hombre y mujer, el matrimonio. Ahora, esto lo podemos ramificar en nuestra familia, en nuestras decisiones diarias. Algo muy importante que te comentaba hace rato era que precisamente cuál es el fundamento para tomar las decisiones, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿En qué te basas, no? ¿En qué te basas? O sea, porque si quitamos a Dios y a la palabra de Dios, entonces nos metemos en el terreno del relativismo. Todo es relativo. O sea, lo que tú me dices que está bien, para mí no está bien y yo puedo tomar mis propias decisiones, ¿no? Y cuando llega o votamos por diputados o por senadores o por gobernadores o presidentes municipales y ellos llegan al poder, ellos dentro de este mundo de relativismo pueden tomar decisiones en base a sus principios, que tal vez no son los principios que representan a la ciudad, ni al país, ni al estado, o representan tal vez los principios de su grupo político, ¿no? O de su movimiento. Esa es su verdad. Exacto, y entonces dentro del relativismo todos tenemos la razón, esa famosa frase de que tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ponemos nada, una base en la cual creemos. México, al igual que Estados Unidos y que muchos países, hace varios años creíamos todos en Dios. El día de hoy la mayoría seguimos diciendo que creemos en Dios, pero sin embargo no lo tomamos en cuenta para las decisiones el día de hoy. Y es que, según yo, o sea, México es un país bastante religioso, Sí. es decir, tiene mucho este tema de las iglesias, ¿no? De los principios, las señoras, las abuelitas, que mijito, ¿no? Y entonces, en teoría, ese tipo de pensamientos religiosos van como cayendo de generación en generación, pero entonces hoy se sentiría que está muy diluido. Totalmente, o sea, es super light. ¿Por qué? O sea, porque ya se convierte en una tradición, ¿no? O sea, yo tengo una religión por tradición, pero no por convicción. Y por otro lado, algo muy importante, por ejemplo, cuando quitas a Dios de estos temas, ¿qué es lo primero que hace la gente, no? No vamos a meter a Dios en el tema del aborto. No hay que meter la religión en el tema del matrimonio, si es entre hombre y mujer o del mismo género. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque cuando tú metes a Dios, Dios es absoluto, no es relativo. Entonces, aquí el punto que yo empecé a ver, por ejemplo, yo en mi vida personal, ¿en qué voy a creer? Y si voy a creer en algo, debo tener evidencia de que es verdad, ¿no? Entonces, yo empecé una rebeldía sana para ver si Dios existe y qué evidencia hay de que Dios existe. ¿Y cómo estuvo eso? Maravilloso. O sea, es más la evidencia de la existencia de Dios que de la evolución. Y aún de los evolucioniteístas también. O sea, es increíble toda la información que hay que respalda la creación y que respalda evidencia científica, que Dios es real y que Dios existe. Ahora, después yo empecé una investigación en mi rebeldía de decir, yo no voy a creer en la Biblia porque nos la trajeron los españoles, ¿no? Porque ¿qué tal si nos hubieran conquistado los árabes? Teníamos el Corán. Entonces yo empecé en esa rebeldía de ¿por qué la Biblia? Y empecé a investigar sobre la Biblia versus el Corán, el Talmud, la Perla del Gran Precio, el Atalaya, el Despertares, todos los libros o material que presume inspiración divina.
me fui para atrás de todo lo que empecé a descubrir. O sea, es increíble cuando empiezas a ver que hay bases, hay fundamentos, hay evidencia para saber, y Dios dicta qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, cuando metes a Dios en el terreno de nuestras decisiones como creación, como seres humanos, sabes que los problemas en el matrimonio, ya tienes una guía directa de cómo llevar tu matrimonio. Sí nos enseña Dios a llevar un buen matrimonio. Sí nos enseña Dios a llevar una buena relación entre padres e hijos. Y algo muy importante, sí nos enseña Dios lo bueno y lo malo. Entonces todos estos temas de matrimonio entre el mismo sexo o matrimonio entre hombre y mujer, se acaba el debate cuando permites que Dios sea Dios en nuestras vidas. Claro, y es que déjenme les digo una cosa, esta reflexión muy buena que acabas de hacer, y te fuiste de lo general a lo particular, después entraste en el plano de lo científico, luego te fuiste al plano de lo personal. Me encantó lo que he escuchado tuyo, Hugo, y déjenme decirle a ustedes que Hugo realmente a lo que se dedica en esta cuestión voluntaria, altruista, además de que tienes tus cosas y tu familia, ¿no? Es a aconsejar a matrimonios, ¿no? Y me parece que todo lo que estás diciendo lo llevas justamente a ese plano. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo le hace la gente que ahorita nos está escuchando y que dice, claro, o sea, aquí lo que falta en la familia, lo que nos falta a nosotros como esposo y esposa, o lo que le hace falta a mi entorno, son fundamentos, son bases, son principios para que a partir de ahí yo genere mi propio vivir. ¿Qué les dirías a ellos que nos están escuchando? Fíjate, yo creo que México, en nuestro país, más del 90% caemos o católicos, cristianos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, y todos ellos, o todos nosotros tenemos algo en común, la Biblia. Okay. La Biblia no tiene religión. La Biblia es la Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios, con evidencia científica, lo repito y lo recalco, hay mucha evidencia sobrenatural en la Biblia. Y cuando ves que los católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, todos tienen la Biblia, es cuestión de volver a las raíces, volver a la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios las respuestas en tu matrimonio, con tu relación con tus hijos, como tú como ser humano. Cuando dejas que Dios y su palabra entren en tu vida, ¿sabes qué? Echa fuera la depresión, echa fuera la soledad y te metes el terreno de lo absoluto, porque Dios es absoluto, no relativo. Claro. Entonces ya sabes, cuando se habla del tema del aborto, dices, o sea, es muy claro, Dios está a favor de la vida. Cuando se habla del tema del matrimonio, es muy claro que Dios está a favor de cómo Él concibió el matrimonio, hombre y mujer. Bueno, desde el inicio. Tantas cosas que hay que ver, interpretar, y creo que algo que dices es que se acaba la incertidumbre. Se acaba. ¿No? Eso está padrísimo, porque sí. Luego, lo he dicho siempre, porque he estado ahí, la incertidumbre es el peor sentimiento de todos. El peor, la incertidumbre, no saber qué va a pasar y no saber qué tiene que pasar. O sea, estar en ese plano del limbo, flotando sin que sabes para dónde vas, créanme, te quita el corazón y te quita los pulmones y te quita los ojos y te quita todo. Entonces, ahí está, Profamilia, en Facebook, facebook.com/Profamilia Cuernavaca. Hay videos que tú grabas que están buenísimos. Vayan si ustedes dicen, ¿y esa voz quién es? ¿Tendrá el pelo güero? ¿No? No. Sobre todo. Bueno. ¿Tendrá pelo para empezar? Vayan a conocer ahí a YouTube y a los videos que están colgados en Facebook, a Hugo, que lo están escuchando ahora, él es consejero, y si quieren algún tipo de ayuda, si quieren platicar más, si quieren tomarse un café con él, con mucho gusto en Profamilia en Facebook. Gracias como siempre, Hugo, por tanta reflexión. A ustedes, les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando y vayan a los fundamentos, estudien la palabra de Dios. Eso es padre, ir a los fundamentos es básico. Y más en esta época, ¿no? Que somos como muy orgánicos y regresamos a lo básico. Vamos con esto, mi estimado, es una petición musical.